Bienvenidos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan muy buenas tardes el día de hoy, como siempre. Por ahora vamos a hablar de la Iglesia de Cristo una vez más, porque obviamente es importantísimo que esto quede bien claro, bien definido, bien comprendido por cada uno de los que ya somos miembros, pero también para que los que todavía no tengan una facilidad muy apropiada de poder llegar a ser miembros también de dicha iglesia. La iglesia de Cristo tuvo un principio en este mundo, como ya lo hemos visto. Habiendo llegado el cumplimiento del tiempo en el plan de Dios, envió a Cristo el Redentor de la humanidad para llevar a cabo esta gloriosa obra de redención. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y es subrayado aquí estas tres partes. Dios envió a su Hijo porque el tiempo que Él había establecido ya estaba cumplido. Pero lo hizo nacer de mujer. Eso es muy importante, que tiene un principio sólido. Como hombre debía de morir por toda la humanidad y por eso nació de mujer. Pero también nació bajo la ley. Debía de cumplir la ley y luego esta ley debería ser abolida. Eso es muy importante en los temas que ya hemos estudiado, ya hemos aclarado esto. Lo envió de esta manera, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Noten bien ustedes, el primer fin o el primer objetivo visto en estas escrituras. Lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Si no nace de esta manera, de mujer y bajo la ley, no podríamos estar ahora hablando de ninguna redención. Pero gracias a Dios, que es sabio, que es poderoso y hace las cosas siempre a la perfección. Y luego dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo esto tiene significado y se realiza a partir de que Cristo nació de mujer y que nació precisamente bajo la ley. Habiendo cumplido Cristo, es decir, nació, vivió, creció, predicó, murió y resucitó, habiendo cumplido así todo lo dispuesto en la ley de Dios, estaba todo preparado para el establecimiento de su iglesia, que era el fin de todo lo que Él vino a hacer. Y en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, entre tanto que la ley mosaica estaba vigente. Era una especie de pared entre las dos razas, entre judíos y gentiles. No podía haber comunión social de esta manera porque la ley no lo permitía. Aquellos con la ley eran circuncisos y los otros sin la ley eran incircuncisos. En interpretación de ellos mismos, es decir, de los judíos, creían que ellos eran santos, que ellos no eran pecadores como los gentiles y que los gentiles por lo tanto era gente pecadora, gente inmunda, y no se podían mezclar entre personas.
Pero Cristo dice que es nuestra paz, gracias a Dios, que de ambos pueblos, de los dos, hizo uno. Aquí está el sustantivo iglesia de Cristo. Cuando dice hizo uno, a eso ya se refiere. ¿Y cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación, es decir, aboliendo en su carne las enemistades. Ya lo dije en una ocasión, las enemistades raciales, lo que la ley no les permitía. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, con el propósito firme y sólido de crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. De judíos y gentiles, establecer una nueva sociedad. Un solo y nuevo hombre, la iglesia de Cristo. Y mediante la cruz, es decir, el sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades de los hombres con los hombres y las enemistades de los hombres con Dios en la cruz. No la cruz en sí, dándole una representación literal, sino el sacrificio. La realidad, el contenido del sacrificio de Jesús. Ahora vamos a hablar ya concretamente o más específicamente de Cristo y su iglesia. En primer lugar, Cristo anunció el establecimiento de su iglesia poco antes de ofrecerse en sacrificio, y lo hizo así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son dos cosas importantísimas, y vamos a tratar de desglosar este pasaje porque es el fundamento para hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento, o de la iglesia de Cristo, o de la iglesia del Nuevo Testamento, que no hay otra, la única. Es importante el desglose de esta escritura para poder establecer bien las cosas. Y yo también te digo, dirigiéndose al apóstol, a Pedro, aunque la respuesta pues en otras escrituras se nos dice que intervinieron todos los apóstoles, pero él le dijo aquí, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a tratar la frase o la palabra roca y la palabra iglesia. Pero él dijo, estableceré mi iglesia. Se ha presentado una enorme dificultad para la sociedad mundial a través de los siglos en esta interpretación. Se ha dicho que al referirse el Señor de esta manera con Pedro, tú eres Pedro, que estaba diciendo tú eres Cefas, significa roca, según el arameo, y que le estaba diciendo que sobre él iba a edificar su iglesia. No es lo que Cristo dijo. Él dijo sobre esta roca, dirigiéndose a la declaración única y absolutamente fiel dada por Pedro, a lo que Cristo mismo dijo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa gran verdad a Pedro le fue revelada por el Padre Celestial. Y eso es obviamente lo que el Señor exaltó, o lo que está tomando en cuenta para el fundamento de su iglesia. Sobre esta roca, lo que tú acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Acabas de decir que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca anunciada de todos los profetas desde la antigüedad. Jamás de los jamases se ha dicho que Pedro fuera una roca. Nunca se le comparó con roca. Además, como mencioné en el otro estudio de la iglesia aquí, Cristo no está preguntando a Pedro, ¿quién dicen los hombres que eres tú, Pedro? No. Él está preguntando respecto a él. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es él? Como Cristo, el Hijo de Dios. Y él dijo que sobre la roca, ya he explicado, lo vamos a seguir aclarando,
que se refiere a Cristo mismo como el Hijo del Dios viviente, tampoco las puertas del Hades irían a prevalecer contra la iglesia, es decir, ningún poder de la muerte, ni del Hades, ni de nada, tendría resistencia o suficiente autoridad para retener a su iglesia cuando llegara a la existencia. Aquí todavía lo dijo en el tiempo futuro: estableceré o edificaré mi iglesia. Y en lo que yo comento aquí, la iglesia se compondría de almas sacadas de la muerte y del Hades, los cuales, la muerte y el Hades, ya habrían sido destruidos por Cristo una vez que había resucitado o que haya resucitado. Esto es importante para cuando lleguemos a la iglesia sepamos por qué el Hades no prevalecería contra la iglesia. Aquí estamos hablando del triunfo de Cristo sobre la muerte, y al decir sobre la muerte estamos hablando del Hades. No estamos hablando solamente con la mentalidad o con la mente puesta en la muerte física como nosotros la conocemos. Estamos hablando de la muerte espiritual, que es lo importante para Cristo: quitar esa separación entre Dios y los hombres causada por el pecado. A esa muerte se está refiriendo el Señor, y a eso se refiere el Hades como lugar de muertos. La aplicación de la palabra roca, primeramente. Expliquemos de esta manera. Cristo, al decir esta roca, habla de sí mismo, como lo he dicho, no de Pedro. Y para esto, más adelante, él mismo trató en el capítulo 21 de este mismo libro de Mateo, en el versículo 42, esto que estamos hablando. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? ¿Qué pregunta, ¿Nunca leíste las Escrituras? ¿A qué se refirió el Señor? Las Escrituras antiguotestamentarias, tanto Isaías como los Salmos, contenían estas cosas. Y lo que aquí el Señor dice, directamente dice: la piedra que desecharon los edificadores, el pueblo de Israel, la piedra es Jesucristo, el Mesías, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, exactamente, el Señor lo ha hecho. Y ahora dice: ¿es cosa maravillosa a nuestros ojos? ¿Están sorprendidos y no entienden? ¿Lo desconocen? ¿Nunca lo leíste en las Escrituras? Tanto que han leído esos pasajes, ¿no lo han entendido? Oye, solamente estoy parafraseando las cosas. En el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos. El reino de Dios e Israel, que no dio el fruto esperado por Dios, sería quitado del pueblo y dado a gente que produzca sus frutos. Habla de la iglesia, obviamente, cuando ya fuera establecida. Pedro dijo que la roca es Cristo, no él. Noten ustedes. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, lo que acaba de decir el profeta por boca del mismo Señor Jesucristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificaos como sacerdocio espiritual, o como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Ahí está el contenido. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Estoy recordando una cosa sumamente interesante al leer esta escritura. El escritor está citando directamente Isaías 28 en su versículo 16.
Cuando yo hablé del Seol y del Hades, yo cité bastante estas escrituras. Resulta que el pueblo de Israel hizo pacto con la muerte. Fíjense nada más hasta dónde llegaron. Hizo pacto con el Seol, que es el Hades nuevo testamentario. Seol en hebreo, así se escribía en hebreo. En griego, Hades. Y esta escritura que está aquí está inserta ahí precisamente donde el Señor dijo que Él iba a poner una piedra en Sión, una piedra angular. Es Cristo, es su Hijo amado, escogida, preciosa, y que el que creyera en Él no sería avergonzado. Él vino a destruir el Hades, a destruir la muerte, a destruir el pecado, a destruir a Satanás, a destruirlo todo. Y lo hizo, créanme. Ahí están las escrituras que no mienten. Pero una vez que Él ha hecho todo esto, estableció su iglesia. Porque ya estaba todo libre, todo preparado para ello. Y vamos a ver de dónde el Señor va a tomar a todos los miembros de su iglesia. ¿De dónde va a venir la iglesia a la existencia? El apóstol Pablo, ya vimos cómo Cristo explicó esto, como Pedro también lo dijo, que él no era la roca es Cristo, lo acabamos de analizar. Y Pablo dice que Cristo es el único fundamento de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Qué interesante, ¿verdad? Y qué claro todo esto. Pero dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando de la iglesia como un templo espiritual. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por una parte, tenemos a Cristo como el dueño de la iglesia. Tenemos a Cristo aquí como fundamento de la iglesia. Y tenemos también a Cristo como cabeza de la iglesia. Dice esta escritura, es mi comentario, de manera que Cristo es la cabeza, el fundamento y el dueño de su iglesia, es todo. Así lo dice Efesios 1, 22 y 23, que Cristo es la cabeza del cuerpo, el cual es su iglesia. Y en el 16, 18, que venimos estudiando de Mateo, Él dijo, voy a establecer mi iglesia. Y la escritura que tenemos aquí enfrente dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en la iglesia, es Cristo. Cristo es el fundamento, es la cabeza y es el dueño único de la iglesia. Todavía no viene a la existencia hasta aquí la iglesia, según venimos viendo, pero ya estamos a punto de llegar. ¿Cómo va a venir la iglesia a la existencia? Y lo maravilloso que vamos a ver también, cómo es que las puertas del Hades o el poder del Hades o de la muerte no prevalecería ni prevalece contra la iglesia del Señor. Esto es necesario saberlo. Luego, la explicación de la palabra iglesia, para tener más claro lo que es la roca y lo que es la iglesia. Ya lo hemos visto, pero lo vamos otra vez a retomar. El sustantivo iglesia se compone de dos raíces griegas. La primera, ek, que se refiere de dentro para afuera. Es la primera raíz. La segunda, klesia, llamamiento. Quiere decir los llamados fuera. Junta las dos raíces, queda así, eclesia. En castellano es iglesia. Estos son, o se refiere a las personas. Por eso sabemos que la iglesia
son todos los miembros, todos los seguidores de Cristo, los cristianos. Ellos conforman la iglesia que han pasado precisamente por todos los principios establecidos en la ley del Señor para poder llegar a ser miembro de su iglesia. Aquí hay un ejemplo muy bonito también. Hay muchísimos en el Nuevo Testamento, muchas escrituras para ejemplificar, pero yo tomé esto, pues está interesante. Dice esta escritura: mas vosotros sois linaje escogido, hablándole a la iglesia el apóstol, real sacerdocio, nación santa. Todos esos calificativos van para la iglesia ya obviamente establecida. Dice, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto que dijo, hasta la adquisición del mismo Dios de este pueblo, lo resumo o se resume en este propósito. ¿Para qué el Señor trajo este linaje escogido, este real sacerdocio? ¿Para qué trajo a la existencia a este mundo esa nación santa? Ese pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. El otro versículo que sigue va a decir, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. A que en aquel tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Bueno, si estamos hablando de un llamamiento, de un sacar fuera, aquí está claro. Para cumplir las virtudes o los poderes celestiales que son de Dios, de aquel que os llamó, ven, nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas. Estábamos en el pecado, como lo vamos a ver en el establecimiento de la iglesia. Esas son las tinieblas, el mundo de la maldad, el mundo de la muerte, el mundo donde todos, sin excepción de personas, tenían que ir al Hades, porque es el lugar que les corresponde a las almas después que salen de su cuerpo. El lugar de los muertos, es lo que significa Hades. Pero la iglesia ya fue sacada de allí, ya fue sacada de la muerte. Y si Cristo nos libera de la muerte aquí en la tierra por medio del Evangelio, antes de que nuestra alma salga del cuerpo, obviamente ya no puede ir al Hades, porque el Hades no tiene absolutamente nada que ver con los vivos. Es el lugar de muertos, no de vivos. Y aquí está claro el primer ejemplo. Dios nos llamó de las tinieblas, de la muerte misma, espiritualmente hablando, a su luz admirable. Estamos en el reino de Dios, en el reino de su amado Hijo, que es su iglesia. Luego, el establecimiento de la iglesia, ahora sí, vamos a entrar ya directamente al establecimiento de la iglesia. En la iglesia del Señor fue establecida el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén y entre judíos nada más. El capítulo 2 de los Hechos, verso 36, en una previa conclusión, ya después de que el apóstol Pedro ha dado un hermoso discurso en esa ciudad el día de Pentecostés, que era el día 50 de una fiesta judía muy interesante. Estaba reunido allí la nación judía para esas fiestas y sobre todo el Pentecostés, que era la culminación de una serie de actividades festivas que se rendían en la ciudad de Jerusalén. Bueno, Pedro, una vez que ya hizo una explicación muy clara a todo el pueblo que estaba escuchando, yo digo, lo resume así, aunque todavía no es la conclusión, ya finalmente. Pero dice, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, ¿qué es lo que quiere que sepan? Esto es bien importante, es un mensaje súper valioso, demasiado grande su contenido, que a este Jesús, a quien vosotros, yo lo diría, a quien ustedes hace unos 50 días, alrededor de 50 días atrás, mataron, se burlaron, lo ridiculizaron, lo escarnecieron y estaban ustedes todos al pie de la cruz. Es más, hace poco yo mencionaba también esto en otro estudio, cuando lo estaban juzgando, ¿qué dijeron los gobernantes judíos? Que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno,
ahí se ve el sentimiento que había en ese tiempo en ustedes, no hace ni 2 meses atrás. Pues a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, escuche, Señor y Cristo. Ustedes lo mataron como un engañador. Le dieron muchísimos calificativos erróneos y falsos. Ustedes lo mataron. Pero Dios ha hecho cosas maravillosas con él. Lo hizo Señor y lo hizo Cristo. El soberano de todo. El dueño absoluto de todo. El juez de toda la tierra. El Cristo, el Mesías, el único que puede salvar. Ahora, ustedes están frente a esta realidad que Dios ha hecho, de la cual vean la forma como pueden escapar. Por esto, con este gran mensaje dicho en la ciudad de Jerusalén, a una multitud muy grande que estaba escuchando el día que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el apóstol Pedro les declara que son responsables directos de la muerte de Jesús, a quien el Padre ha hecho Señor y Cristo. Esto tuvo su beneficio. Al oír esto, dice el 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ahí está su pregunta, ¿qué haremos? Se necesita, hermanos, amigos, a usted que le gusta escuchar la palabra de Dios, usted que le gusta escudriñar, estudiar a fondo y conocer las cosas, sepa que si damos el tiempo necesario y nos tratamos de meter en el tiempo, en el lugar, en las situaciones como si fuésemos parte de, vamos a salir muy beneficiados. Imagínese usted que usted hubiese estado al pie de la cruz rogando a gritos que lo mataran y que muriera, y que lo tenía merecido porque había engañado al pueblo, porque había mentido, porque había hecho cosas equivocadas. Lo mataron, lo sepultaron, y usted quedó satisfecho, contento de que había agradado a Dios, de acuerdo a los principios de la ley como judío, por haber quitado del medio a este engañador, que trataba, según ellos, de apartar a los judíos de la ley. Y ahora está aquí, entre este grupo inmensamente grande de gente que están sorprendidos, no saben qué está pasando, escuchan a los apóstoles hablar en otros idiomas y no saben qué hacer. Pedro se toma la palabra y les declara y les dice directamente que ellos mataron a Jesús, pero que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso, no pudiendo negarlo, dice que se compungieron de corazón. La palabra compungir da la idea que es un sentir que su alma es traspasada con una daga. Un dolor intenso, difícil de soportar, no físico, sino en el alma. Un dolor en el alma, terriblemente difícil de soportar. Más difícil que el dolor que Pedro sintió cuando lo traicionó. Él lloró amargamente. Usted ha llorado como yo hemos llorado amargamente cuando hemos cometido errores que después nos duelen mucho. ¿Cómo pudimos haber hecho eso? Nos duele demasiado, muchísimo. Y nos arrepentimos, pero hasta pareciera que el arrepentimiento mismo no es suficiente, aunque finalmente el perdón viene de Dios y viene la calma. Pero estos hombres están sufriendo. Es que lo que hicieron no fue poco. Usted ya lo sabe. Pero dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Saben qué? Yo veo en esta pregunta, ya ven tan chiquita, ¿qué haremos? Yo veo en esta pregunta cargada
de arrepentimiento. Lo que hicieron los judíos aquí a los apóstoles está cargada de arrepentimiento y de fe. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque ya no sienten de ninguna manera lo que sentían cuando estaban al pie de la cruz. Ahora están arrepentidos. Ahora no saben qué hacer. Ahora ya no piensan lo mismo de Jesucristo. Han cambiado su manera de pensar de Él. Pero ahora le preguntan a un grupo de Galileos, los apóstoles, qué hacer. Hombres que ellos nunca los habían querido, nunca los habían aceptado, porque eran seguidores de Jesús. Y ahora les están preguntando qué hacer. Están arrepentidos y tienen fe, porque al preguntarles, obviamente, ellos tienen fe en que los apóstoles les van a ayudar o les pueden dar alguna forma de ayuda. Luego dicen el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dio la respuesta perfecta. No pudo ser de otra manera. Completamente libre, Pedro, de todo sentimiento, de todo sentimiento racista, de todo sentimiento de rencor. Se ha olvidado de todo y ahora está lleno del Espíritu Santo y les dice justo lo que es necesario hacer. Yo sinceramente creo, pero es un decir mío, esto que Pedro les va a decir aquí, sin el Espíritu Santo en él, porque lo acaban de recibir allí en el capítulo 2, verso 1 y 2, donde estamos, difícilmente, discúlpeme, Pedro le respondió perfectamente, porque Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué les decía lo que les estaba diciendo de Pedro? Que difícilmente habría dado esta respuesta. Pedro da como apóstol aquí un mandamiento directo a una gran cantidad de gente que está en una necesidad enorme. Les pide que se arrepientan, porque él había recibido previamente este mandamiento de parte del Señor, que se predicara el arrepentimiento en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El Señor se los había ordenado también, que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Y también les dijo que recibirían el don del Espíritu Santo, cosas que Pedro antes creo que no las habría podido mencionar o presentar de esta manera con tanta seguridad, tan directas y tan realmente inconfundibles. ¿Sabe qué? Este mensaje, que es muy importante hasta el día de hoy, sigue vigente. No permita que nadie le evangelice a usted o le trate de hablar del evangelio cambiándole estas cosas. No permita, cuando usted pregunte qué debo hacer para ser salvo, no permita que le digan que nada más levante la mano y ya es salvo, o que diga que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya es salvo. No, esa no fue la respuesta de este hombre de Dios. Aquí está la respuesta. Hasta el día de hoy, usted y yo debemos de cumplir con estos requerimientos que están dados desde el principio para poder llegar a ser salvos y miembros de la iglesia del Señor. Ahí tenemos nosotros más o menos la representación. Muchísima gente, mucha gente en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, porque había demasiada gente por las festividades. Flavio Josefo, este escritor judío, que la gente lo tiene por muy veraz, ha dicho que en este Pentecostés se cree que había alrededor de 1 millón de judíos en la ciudad. Entonces, aquí hay muchísima gente escuchando lo que Pedro está diciendo. Pero también al hablar de bautismo, de arrepentimiento y bautismo,
ponemos ahí el río, mucha agua, para que se lleve a efecto el bautismo de cada uno de ellos. Dijo, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note usted que sin bautismo no hay perdón de pecados, porque no actúa la sangre de Cristo fuera del bautismo, que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección, y tampoco hay don del Espíritu Santo, para que no se deje engañar. Estamos entonces representando con todo esto el único y verdadero origen de la iglesia del Señor. No hay otro. Y así hizo Cristo su iglesia y le sigue dando continuidad hasta el día de hoy. No ha cambiado en esto las cosas. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Añadir es poner más y más y más. Bueno, eran 12 apóstoles el grupo. Ahí se añadieron a este pequeño grupo como 3,000 personas. Demasiado. Poquito más o poquito menos de 3,000, pero ahí puso el símil como 3,000 personas. Si hubiesen sido 3,000 cerradas, ya estaríamos hablando de 3,012 con el grupo de los apóstoles. Pero esta es la iglesia. Ahí está el origen, el comienzo de la iglesia en la tierra. Pero ahora le pregunto, ¿quién son estos como 3,000 personas? ¿De dónde han venido? ¿Qué ha sido de sus vidas? ¿Qué han hecho? Todo esto es importante, mire usted. Muy importante. Eran judíos. Han dejado ya los principios de la ley, como la circuncisión, como la adoración en el templo y todas esas cosas. No han dicho que ya lo dejaron, pero ya se arrepintieron de lo que hicieron con Cristo y ya se bautizaron en el nombre de Cristo y ya recibieron el don del Espíritu Santo y ahora son la iglesia del Señor, ya no son el pueblo de Israel. Y mire usted la actividad nueva o la nueva actividad de ellos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya no en la ley mosaica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Este es el pan sin levadura que se toma cada primer día de la semana, y en las oraciones. Ese era el nuevo quehacer de este grupo formado por judíos conversos a Cristo, que son la iglesia del Señor en su origen. Todo esto sucedió aquí en Jerusalén. Ahí ponemos esta fotografía para ubicarnos más directamente. Ahí sucedió esto el día de Pentecostés. Ese es el origen de la iglesia de Cristo. Una aclaración leve. En este momento, en este año, por así decirlo, el año 33 de nuestra era, el día de Pentecostés o el 50 día en el calendario judío de la festividad judía, llegó el Espíritu Santo enviado del cielo como Cristo se los prometió a sus apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, y así Pedro predicó el Evangelio y comenzó la iglesia del Señor aquí, entre puros judíos. Aquí no había gentiles, estamos en la ciudad judía y entre puros judíos. Se convirtieron como 3,000, todos judíos. No podemos hablar de gentiles aquí, a menos que haya alguno que otro prosélito por ahí. Pero no lo dice la Biblia. Bueno, entonces la iglesia comenzó entre judíos en la ciudad de Jerusalén por el año 33. Así está aquí la representación. Si alguien le quiere decir a usted que la iglesia comenzó en otra parte, se lo tiene que mostrar con la Biblia. Y no hay forma de cambiar esto. No hay manera. Si alguien le dice que su iglesia es la primera, no lo crea, porque nunca jamás hubo iglesia en la tierra hasta esto que estamos viendo aquí. En el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo de Israel, porque estaban entre su pueblo, literalmente hablando, aquí en Jerusalén, teniendo favor con todo el pueblo,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la iglesia están todos los salvos. ¿Por qué? Porque todos son llamados, todos son sacados del mundo del pecado y trasladados a la iglesia del Señor, que es el reino de los cielos. Y a todos se les otorga el don del Espíritu Santo en el momento de ser bautizados y perdonados sus pecados. Esa es la iglesia, que significa los llamados fuera, los puestos aparte, puestos al servicio de Dios. Está clarísimo todo. No hay nada que no se pueda entender. Pero aquí no estamos hablando aquí no estamos hablando de religiones. Aquí no estamos hablando de paganismo. Aquí no estamos hablando de religiones universales. No. No hay nada de eso aquí. Perdón, hijo, estoy grabando. Entonces, esa es la realidad. Vamos a continuar. Hablemos de la iglesia en relación al Hades ahora un poquito. Nos interesa ver o entender un poco más por qué el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora sí ya tenemos la iglesia establecida aquí en la tierra. Ahora vamos a ver por qué Cristo dijo que las puertas o que el poder del Hades no prevalecería contra su iglesia. Eso lo dijo previamente, allá donde ya vimos. Donde lo vuelvo a citar aquí, yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. El Hades, como lugar de los muertos o una región de los muertos, a ese lugar iban todas las almas de los muertos antes de la resurrección de Cristo Jesús. Entre los judíos se hablaba de Seol. Alrededor de 70 veces contiene el Antiguo Testamento el término Seol. Pero ellos creían que era un lugar en las profundidades de la tierra, en el abismo, como se cree del Hades, porque es la traducción directa de Seol a Hades. Es el mismo lugar, pero el lugar de los muertos. La cosa es que entre los judíos no había una explicación de ese lugar. Nada más se creía que el que moría iba al Seol. Tampoco se creía, o al menos no hay nada que nos sugiera, que en el Seol había dos lugares y que los malos iban al lugar de tormento y que los buenos iban al lugar de descanso. No hay nada de eso. Ellos veían el Seol como un solo lugar, a donde iban todas las almas de los que morían aquí. Pero acuérdese, antes de la resurrección de Jesús, reinaba el pecado, reinaba la muerte. Y nadie podía ir a otro lugar. Después que salía del cuerpo, tenían que ir al lugar de los muertos en su alma, porque seguían muertos, seguían separados de Dios. Entonces no había otro lugar para ellos. Todos, absolutamente todos, bajo el Antiguo Testamento, iban a ese lugar. Jesucristo fue el que nos dio un poquito, nos ilustró un poco acerca de este lugar llamado Hades en el Nuevo Testamento. Él dijo aquí en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo. Había hecho una comparación de un hombre muy rico en Israel, muy rico, y un hombre muy pobre. Entonces él dijo, aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahí hay dos personajes judíos, los dos mueren. El uno es llevado por los ángeles al seno o al lado de Abraham, y el otro es sepultado, pero su cuerpo fue puesto en la sepultura. ¿Qué de su alma? El 23 dice, y en el Hades su alma fue al Hades. Es el lugar de los muertos. El alma no puede quedar en la tumba, porque la materia no puede retener lo espiritual. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Note usted, el rico la estaba pasando muy mal en el Hades. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto fue lo que el Señor nos explicó. Realmente Jesús aquí nos está dando una lección del Hades. Él habló muy poco. El término Hades en toda esta enseñanza solamente esta vez se menciona. Donde dice en el Hades.
No explica mucho, nomás lo señala como lugar en el cual se encontró el rico y que estaba siendo atormentado. Y en las otras escrituras que el Señor habló muy escasamente de Hades, lo hizo para hacer un contraste, una comparación entre el cielo y el Hades, entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. Nada más, nada más. Pero aquí, en eso que Él nos dijo, tenemos esto, que es bastante favorable a nuestro entender. Vamos a representar el Hades, un lugar abajo de la tierra, en las profundidades, un lugar espiritual, un estado espiritual para las almas cuando dejan su cuerpo aquí en la tierra. En lo que acabamos de ver, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, comprendemos que el seno de Abraham está aquí, que era un lugar de consuelo, un lugar de reposo, de consolación. Y abajo, un lugar de tormento, donde dice que el rico, estando aquí, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, acá en el otro extremo, porque dice que en medio de los dos hay una gran cima, un espacio enorme y que no se puede ir de aquí abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo, a causa de que hay una gran cima. Así más o menos está descrito allí, usted lo puede analizar. Pero esta es una demostración que Cristo nos dio de la vida después de la muerte, bajo los términos del Antiguo Testamento. Él todavía no moría, mucho menos resucitaba. La iglesia todavía no estaba en la tierra. Él no está dando nada a conocer de su iglesia aquí. Lo único que dijo de antemano acá arriba, donde vimos Mateo 16:18, las puertas del Hades, el poder del Hades aquí, de todo el estado espiritual que es lugar de los muertos, no prevalecerían contra la iglesia. No tendrían en lo absoluto poder para destruir, para someter, para castigar a ningún miembro de la iglesia. Estamos hablando de miembros fieles, de gente fiel, no de gente infiel. El que es infiel ya ni lo piense. Ese no solamente irá al Hades, sino que va al lugar de tormento. Porque el lugar de descanso aquí ya no hay campo para ir allí. ¿Sabe por qué? Porque el descanso es Cristo. No está en el Hades, está en el cielo. En Él descansa todas las almas que han creído en Él. Vivos o muertos en la tierra o después de la vida de la tierra, todos en Cristo estamos en descanso. Aquí tenemos la tierra. La tierra con la cruz donde fue sacrificado el Señor por nosotros, donde imperó la muerte, donde realmente hizo tanto daño. Ahí está la tumba para el cuerpo. Los cuerpos físicos iban a la tumba o van a la tumba, y las almas que dejaban sus cuerpos al Hades. En el antiguo pacto, ahora sí entendemos, si habían hecho bien, estaban al lado del patriarca, si habían hecho mal, en el castigo. Pero todo esto llegó a su fin. Acuérdese que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En Moisés acaba aquí en la cruz. Aquí termina la era mosaica en la cruz. Luego viene la resurrección de Cristo, y el Hades no tiene en lo absoluto autoridad para retener a los que han resucitado con Cristo. No hay forma de enseñar con la Biblia cosa semejante. Cristo estableció su iglesia después de la resurrección, note esto. Pero, ¿por qué dijo Cristo que el Hades no prevalecería contra ella? Sigue interesándonos esa pregunta. Bueno, porque Cristo destruyó el Hades. Sencillamente por eso el Hades no puede hacer daño a la iglesia, porque Cristo lo destruyó. Mire la profecía y ponga mucho cuidado cómo se dio esta profecía casi 800 años antes de Cristo por el profeta Oseas. En el capítulo 13, verso 14, de la mano del Seol lo redimiré. Note usted, hablando del futuro, cuando Cristo viniera, los redimiré. Pero si usted se concentra bien aquí,
De la mano es del poder del Seol, el lugar de los muertos. Allí no estaban los cuerpos, no es la tumba. Es el lugar que acabamos de ver como Hades, que antes era Seol. Pero Dios dijo por el profeta, de ahí los voy a redimir. ¿Qué significa? Los voy a liberar. De ahí los voy a comprar, de ahí los voy a sacar. Eso es lo que dice. Aquí en la tierra, sí, pero aquí no está diciendo de los de la tierra. Aquí está hablando de los que ya estaban en el Seol. De la mano del Seol los redimiré. Ya son ahí cautivos, ya son presos de la muerte. Ya están ahí bajo cautividad de la muerte. Por eso, en cuanto a los miembros de la iglesia, el Hades no puede hacer esto. Lo hizo con los judíos bajo la ley, pero con los cristianos bajo la gracia o bajo Cristo no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque los cristianos no van a ir allí, sus almas no tienen nada para ir allí. Los libraré, les dijo el profeta o la profecía de Dios, de la mano de la muerte. Los libraré de la muerte, perdón. Hablándole todavía a estos. Y luego dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo dijo Dios? Yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, dos cosas. Dios le dijo al Hades y a la muerte, yo voy a ser tu muerte, oh Hades, yo voy a ser tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Cuándo se cumpliría todo esto? Esta profecía tuvo cumplimiento. No crea usted que todavía está ahí sin cumplir. Venció el Señor al diablo, a la muerte misma, al pecado y a todo el mal que Satanás había traído al mundo. Aquí tenemos una escritura que nos dirige al cumplimiento. Así que, Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahora aquí en el mundo, Él, Cristo, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. ¿Pero por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que dijo Oseas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y destruyó al Seol, al Hades, la muerte, al pecado. Todo fue destruido por el bendito Salvador. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Salvador. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Créalo, afírmelo y nunca ande creyendo otra cosa. No ande jugando con el pecado ni con doctrinas ociosas o perezosas que no enseñan nada benéfico al que cree en Dios. Luego Cristo triunfó sobre el mal completamente, como lo hemos visto, y Él estableció su iglesia. En el mundo está el espacio, está la forma, está todo dado para que la iglesia del Señor venga a la existencia. Cristo nos resucitó juntamente con Él. Ahora somos su iglesia. Ahora sí estamos hablando en términos reales, aquí ya existiendo en este mundo. Cristo nos resucitó, por eso hemos llegado a ser iglesia. Nos resucitó juntamente con Él. Ahora somos su iglesia. Miren lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, hablándole ya a la iglesia en términos generales. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando estabais muertos. Entonces nos dio vida, hablando espiritualmente. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ah, sí, ahí estábamos. Sí, éramos muertos espiritualmente hablando. Entonces de allí nos sacó. Acuérdese lo que significa iglesia. Extraer, sacar fuera, llamar fuera. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro salió. La muerte dobló su poder, su autoridad y tuvo que soltar a Lázaro. Salió Lázaro, atado de los pies y las manos. Esto no es comparable con usted y conmigo. También el Señor nos dijo, ven fuera, y salimos. Nos resucitó.
juntamente con su Hijo Jesucristo. Él nos dio vida a todos los miembros de la iglesia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ese es el fundamento de nuestra salvación, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, note usted la condición, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, salvos de la muerte, salvos del pecado, salvos del Seol, salvos del Hades. ¿Se fija? Verso 6. Y juntamente con él nos resucitó. El Hades, aunque quisiera, no lo puede retener, ni llamar que vaya hacia allá a él. ¿Por qué? Porque él es lugar de muertos, sigue siendo lugar de muertos, no de vivos. ¿Por qué cuando Cristo resucitó, la tumba no pudo retener su cuerpo? Le digo yo porque mucha gente andaba preocupada buscando el cuerpo. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estará? ¿Dónde lo pondrían? ¿Se lo habrán robado los guardas? ¿Qué habrá pasado? Y un ángel que se acerca y les dice a aquellas personas, ¿qué les dijo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mira, ven y ve. Así usted también, no ande buscando entre los muertos en el Hades al que ha muerto en Cristo, al que ha dormido en Cristo. No está allí, ha resucitado. ¿Cómo? Cristo lo resucitó aquí en la tierra cuando él creyó en él. Lo resucitó y no solamente lo resucitó. Mire el 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Más claro, qué barbaridad, qué barbaridad. Esta gran gloria ya es suya, ya fue resucitado. El Hades ya no tiene nada que ver con usted. Cristo dijo la verdad. El Hades no tiene ninguna potestad contra su iglesia, pero también usted ya fue sentado al lado de su Salvador en el cielo. Ya está establecido su lugar final. Cristo cambió de esta manera nuestra muerte eterna por vida eterna. Dice esta escritura, pero que ahora, hablando de la gracia de Dios, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Note lo que dice que hizo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo? Por el Evangelio. El Evangelio es el todo. Es la victoria absoluta de Cristo Jesús sobre la maldad. Quitó la muerte, note usted. Dígame del Hades, ¿qué significa el Hades respecto a muerte? Es el lugar de los muertos, no es otra cosa. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Esta es vida eterna, pero también la inmortalidad. Y dice allí por el Evangelio mismo. Si somos fieles, dice, nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Hermano, hermana, créalo. Dice, o dijo el Señor con sus propios labios en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así de claro, así de fácil para nosotros, así de seguro, así de confiable. Somos la iglesia del Señor y conózcase lo que significa ser miembro de esa iglesia para que no lo sorprenda la maldad otra vez. Como conclusión, diremos que la iglesia de Cristo se compone de judíos y de gentiles sacados por Cristo del pecado y de la muerte. Entonces tenemos aquí esta representación muy sencilla, a Cristo en su sacrificio, al cristiano cuando decide morir con él en el bautismo, morir al pecado, eso significa muerte. Luego cuando es sepultado, bajando a las aguas del bautismo como si fueran a una sepultura, y luego
Así Cristo resucitado, habiendo sido levantado de los muertos, y el cristiano siendo levantado también de su sepultura, que es el bautismo, con Cristo Jesús. Y de esta manera, dice aquí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así dice Colosenses 2:12. Dios los bendiga, muchas gracias. Se alargó un poquito el tiempo, pero esto es muy interesante. Estúdielo, ahí está para usted. Cuantas veces usted lo desee, estúdielo y estúdielo y estúdielo y vívalo. Recréese en estas maravillosas glorias que Dios nos ha dado. Para eso son suyas, son mías, son para vivir en ello. Dios los bendiga y muchas gracias.